pero no, esto hay que, estamos ¿qué? Aprendiendo todos y mirando cómo es la cosa. Trata de cuadrar un poquito más tu cámara para que te veas completo, Giovanni, Sí, eso, ahí. es que pretendía hacerlo por el computador, pero no me dejó, me dice que tengo que bajar Ah, la no, aplicación. por el computador no se deja, y no, así la bajes, entonces no da la opción de la conversación, no he Ok, podido, entonces nos toca aquí desde el teléfono. de una. Entonces, bueno, a todos un saludo muy especial. Hoy llegamos a nuestra conversación número 12 en esta serie de conversaciones con amigos eh, para hablar de Colombia feliz, derecho y deber de todos, nuestra campaña para hacerle fuerza y que logremos llegar con esta campaña a todos, que es un tema sencillo, es un tema de corazón, es un tema de conciencia. Y pues bueno, bienvenidos a este espacio hoy. Hoy estamos con Giovanni Caicedo. Con Giovanni vamos a hablar de civilidad desde nuestra casa. ¿Cómo estás, Giovanni? Pues Luis Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Le reitero de corazón el honor que me produce poder estar con su merced, con su organización, con todas las personas que la componen y los amigos. Pues muy honrado de poder compartir estos momentos con ustedes. Y Luis Enrique, ¿cuánto tiempo tenemos para este ejercicio? Porque es que yo quiero adelantarle algo. Tengo un problema enorme, Sí. enorme, es un defecto enorme mío, es que no, no sé lo que es el don de la brevedad, no lo días, ¿no? Entonces, Perfecto. No, la idea es que dentro de lo que hablemos le dejemos un mensaje a las personas que nos acompañan hoy. listo, Luis Enrique. Y si hay necesidad, hacemos otra. Este tiene un espacio de 1 hora. Ah, bueno, Entonces, listo, pues no listo. queremos, pues como Listo. les voy a contar a todos quién es Giovanni. Giovanni esto lo leo para que no vaya a cometer errores. Entonces, Giovanni es padre de familia y comunicador social, confeso soñador y creyente firme en la capacidad infinita de la humanidad para crear y amar. Ha sido candidato al Congreso y al Consejo de Bogotá y ha trabajado en causas sobre los derechos de niños y de las personas mayores. Sí, Esta es la señor. presentación de Giovanni. Y con Giovanni vamos a hablar de civilidad. Yo busqué ayer una definición de civilidad y ya pues vamos a charlar con Giovanni acerca de esa definición. Dice, comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Entonces, ahora sí, Giovanni, empecemos. ¿Cómo unimos este tema de la civilidad, como lo percibo, así es como más legal, más, digamos, constitucional, alguna cosa así? ¿Cómo unimos esto de esa civilidad a la casa, a nuestro tema en casa, a nuestro comportamiento desde la casa? Pues reitero mi saludo especial para todos los que nos están viendo. Luis Enrique, todo que ver porque la civilidad se construye desde el hogar. Uno escucha muchas denuncias y muchas quejas por parte de los ciudadanos sobre lo que hace el Estado, ¿no? En materias particulares como esta. Por Sí, ejemplo, en materia de cultura ciudadana. Acá ese tema de cultura ciudadana se volvió un tema muy importante después de la alcaldía de Antanas Mocus, porque fue como algo que nos llegó que no sabíamos que se podía hacer en lo público. sí. Y fue muy aleccionador para todos los ciudadanos, para lo que teníamos la oportunidad de vivir en esa época en Bogotá. Pero la reflexión que yo traigo hoy aquí a disposición de todos ustedes es que yo creo que esa civilidad se construye principalmente en los hogares. Esa queja de algunos ciudadanos sobre lo que es la educación pública, por ejemplo, de lo que pasa en los colegios y de los problemas que suceden en los colegios en materia de convivencia o en materia de violencia, tiene un componente fundamental y es lo que pasa en los hogares. El año pasado, que fui candidato al consejo, estaba haciendo una correría por Bosa y me encontré con una amiga que trabaja en el hospital de Bosa y ellos hacen brigadas, en este ejemplo tan contundente, ellos hacen brigadas sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas dentro de estudiantes de colegio. La primera advertencia que me hizo ella es, mire, quiero contarle que el consumo de sustancias psicoactivas en los colegios de Bosa es un problema muy grande. O sea, esto no es un problema marginal, no, pequeño no, es un problema muy grande. Entonces ellos hacen talleres con la comunidad para la prevención, para que conozcan en qué consiste el problema. Y bueno, hacen los talleres con los alumnos, pero también con los padres.
y me decía, Giovanni, no puede ser que se citen 130 padres de familia y lleguen 12. ¿Sí? Es que ese es el tema, ¿no? Entonces, si yo no soy corresponsable de la educación de mi hijo, pues hombre, usted no tiene derecho a quejarse, porque es que lo que nosotros hacemos, por eso la definición que su merced me pidió sobre lo que yo soy, lo primero que puse es padre de familia, porque yo creo que el rol más importante que tengo hoy como ser humano es ser padre de familia. Y yo me metí, Luis Enrique, y todas las personas que lo siguen, me metí en esto voluntariamente. A mí nadie me obligó, nadie me dijo, mire, ella se llama Olga Lucía, entonces yo no sé si usted quiera tener un hijo. No, yo me fui solito, me enamoré, ¿sí? Y Sí, sí, sí. tuve y tengo 2 hijos, pero desde el momento en que soy padre, y no soy el mejor padre del mundo, Luis Enrique, tengo muchos errores, pero el momento en que tuve esa conciencia, en que pasó eso en mi vida, entendí que esa es mi mayor responsabilidad y mi mayor reto. Y en esto que nos trae, que el tema que traemos a colación sobre la civilidad en el hogar, es que yo entiendo, lo entiendo tan importante esto, que yo entiendo que en el momento en que yo fui padre, el Estado a mí me delegó una función. Me dijo, mire Giovanni, le vamos a delegar una función que es muy importante para el Estado colombiano, y es que usted haga de esos 2 seres humanos que tiene en su casa unos seres respetados y que aprendan a trabajar en comunidad. ¿Sí? Sí. Esa es una misión muy importante. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través del ejemplo, a través del afecto tan importante, ¿sí? Y a través de la transmisión de valores y enseñanzas. Pero esto es un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo diario. Hablando de esa transmisión de valores que tú estás diciendo, y estando completamente de acuerdo contigo, yo soy defensor de que el tema es desde la casa. Desde la casa es que tenemos que empezar a cambiar este país, a lograr una Colombia feliz. Tú has sido enfático en los 2 minutos que llevamos hablando en el tema de que los derechos yo no podría exigirlos porque sí. Entonces hoy más que nunca se hacen importantes valores como la comunidad y la solidaridad. ¿Cómo construimos desde casa, tú como padre y con tus hijos y con tu esposa, cómo construimos esos valores desde casa? Sí, claro, Luis Enrique, como le decía, el ejemplo es fundamental, ¿no? El ejemplo es, yo creo que esa es la herramienta más poderosa para aprender y para enseñar. Porque pues no puede ser que yo a mi hijo lo censure porque diga groserías, y estoy hablando de un ejemplo personal que me ha pasado a mí, que yo lo censuro por decir groserías, pero yo me monto en mi carro, bueno, cuando podía en otras épocas montarme en el carro, y voy manejando y hay un trancón, en esas épocas había trancones, y entonces me molesto y me exalto y digo groserías, entonces... Es grosero uno, sí, sí, sí. Pues entonces eso es imposible hacerlo de esa manera. Y hay un punto fundamental acá, Luis Enrique, y es la necesidad que tenemos de enseñarles a los niños el valor de lo público. Si yo estoy creando a mis hijos, miren esto, si yo estoy creando a mis hijos y lo que les estoy diciendo todos los días sobre lo público y sobre la política, son cosas terribles, que este país es una... Voy a transmitir eso a mis hijos cuando mis hijos sean adultos y ya en sus épocas adolescentes y jóvenes, no van a creer en esto, no lo van a creer. ¿Sí? Si yo no les enseño del valor del andén, de la señal de tránsito, de la señal de un edificio público, de la importancia de un edificio público, pues si yo no le transmito ese afecto por lo público, pues eso va a ser perdido. Y esa educación que yo le doy en mi hogar, por supuesto, tiene que ser reforzada en los colegios con una educación alrededor de la civilidad y del valor de lo público, de lo más importante que es la comunidad, porque es que nosotros criticamos muchísimo, Luis Enrique, pero es que eso que pasa allá afuera es nuestro vecindario. Bogotá es nuestro vecindario ampliado y Colombia pues el más ampliado y el planeta pues el más grande, pero eso que está allá afuera es un asunto que tiene que ver con todos nosotros, es un asunto que nos compete, que es de nuestro interés y de nuestra responsabilidad. A mí me da mucha curiosidad porque a las personas, a la mayoría de los ciudadanos, cuando se les habla de política, siempre hacen caras, ¿no? Eso, no les gusta. Sí, sí, sí. Ay, No nos gusta la política, no, porque es que la concepción que uno tiene de política, Giovanni, es como, o sea, a uno le enseñaron a decir,
la política es corrupta. ¿Sí? Sí. Yo trato y en mi vida yo nunca generalizo. Habrá políticos corruptos, así como hay contadores corruptos, y habrá administradores, y habrá Exactamente. futbolistas, y como todo el mundo en la vida. Exactamente. Pero esa parte de que todo es malo, lo que venga del sector público, y entonces lo vemos. De hecho, esta campaña, ¿en qué momento nace? Nace cuando vemos que exigiendo derechos, las personas empiezan a atropellar a los demás, destruyendo lo público. Qué pena haberte Sí. interrumpido, pero quería hacer esa Tranquilo. aclaración ahí. No, es que es así, Luis Enrique, porque primero entendemos mal de lo que hacen los políticos, lo que dice usted, generalizamos. Mire, no, yo creo que no puede haber mayor solaz, mayor tranquilidad para un político corrupto que diga que todos son políticos corruptos, porque Claro. él se puede mimetizar ahí. No importa, pues Ahí se mimetizó. como todos son corruptos, no importa. Pero es que no damos el siguiente paso a investigar. Pero adicional a eso, Luis Enrique, es que política no es solamente votar por alguien para que nos represente. Eso no es política. Y le pongo este ejemplo concreto. El año pasado que me lancé al Consejo, yo he sido también miembro del Consejo de Administración de mi conjunto. Aquí hay una persona que ha sido presidente muchos años del Consejo de Administración, y el día que le hablé de mi candidatura me dijo: venga, Giovanni, yo a usted le voy a ayudar, yo por usted voto, pero no me pida nada más. O sea, y le dije: ¿pero por qué? Y me dijo: porque es que yo político sin nada, a mí la política no me gusta. Y yo le decía: pero venga, ¿cómo me va a decir usted eso si usted ha sido presidente del Consejo de Administración casi todos los años, se interesa o sea, está atento a los intereses del conjunto, nos ayuda? Un problema aquí en el conjunto, Luis Enrique, y era que llegaban los buses de las rutas escolares a recoger los niños. Yo tengo 2 hijos pequeños todavía, y se parqueaban carros al frente del conjunto. Entonces lo que tocaba hacer era salir con los niños, bajarse del andén a la calle, muy riesgoso, para que tomaran el bus, era muy riesgoso. Entonces yo me hice elegir en el Consejo de Administración, fue una lucha muy dura, güey. En eso no se mete nadie, ¿no? Entonces, por puro descarte me eligieron. Y cuando estaba en el Consejo yo les dije: venga, ¿por qué no ponemos una señal? Yo sé que lo que yo estaba proponiendo no se ajustaba más a la norma, porque eso depende de la Secretaría de Movilidad, pero lo que estaba en juego era la salud y la seguridad de nuestros niños. Entonces, miren lo que hicimos con la comunidad, y esto es una acción eminentemente política. Lo que hicimos fue pintar la calle de amarillo, un cuadro como de alerta, pusimos una señal, y en la señal hacemos una invitación respetuosa para que por favor no se parqueen ahí, porque ahí lo que hacen es subir niños y bajar niños de rutas escolares. Eso sirvió muchísimo, Claro. porque el ciudadano atiende. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde termina este cuento? El día que están poniendo la señal, va saliendo una señora del conjunto un sábado y le pregunta a los señores que están poniendo la señal: ¿y ustedes para qué ponen eso? Les dice la señora. Entonces ellos le dicen: no, es que les explica, es que los niños no sé qué. Y el comentario de la señora fue: ustedes sí no saben en qué tirarse la plata, ¿no? ¿A dónde voy? Claro. Porque esto también es político, Luis Enrique. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy con lo del coronavirus? Nosotros estiramos para el interés de nosotros. No nos ponemos en el pellejo del otro. O sea, lo importante soy yo. Yo necesito salir a trabajar, entonces no me importa. Yo necesito que nadie salga a trabajar, porque yo puedo trabajar en mi casa, entonces el resto no me importa. En política debemos conciliar esos intereses. La Constitución tiene unos textos poéticos maravillosos, pero que en la práctica lamentablemente no se cumplen. Uno de los principios de nuestra Constitución es que el interés general prima sobre el interés particular. Pero lamentablemente lo matizamos. Depende. Eso es lo que tratamos de que, o sea, lo que nos enseñaron. Y hablando de Constitución, la Constitución en materia de derechos es demasiado amplia, ¿cierto? Pero, Giovanni, tú que has estudiado el tema, ¿cómo percibes esa Constitución en materia de deberes? Sí, pues mire, lo que le decía, primero, las normas lamentablemente están muy bien escritas. A veces el afán de muchos legisladores es hacer más normas, y la verdad yo me acuerdo hace unos años el Congreso le tocó a través de una ley abolir un poconón de normas que ya eran obsoletas, porque estos son norma tras norma tras norma. Y a la Constitución, bueno, en particular para la Constitución le han hecho muchísimas reformas. La Constitución del 91 ha cambiado muchísimo desde su primer texto. Primero, está escrita de una manera maravillosamente
bioética, muy garantista. Estamos en un Estado social de derecho, el cual yo también comparto. En materia de deberes somos súper prolíficos, prolíficos. Yo me puse a mirar en estadística plana, sin entrar a mucho análisis, pues les quiero contar que en materia de derechos son 84 artículos, es un título completo, son 4 capítulos, y en materia de deberes solamente tenemos un artículo en materia de deberes. Y desde ahí empiezan los síntomas de cómo está formulado nuestro Estado. Además, porque hay un principio general que yo creo que todos, por puro sentido común, lo hemos aprendido, y es que cada derecho trae detrás un deber. Pero en la forma en la que está formulado esto, pues no es así. Y en la práctica menos. Entonces, ese síntoma que viene desde la misma Constitución, pues se traduce en la realidad del país, que es donde está la continua queja alrededor del incumplimiento de nuestros derechos. Exigimos de manera periódica y constante que el Estado nos garantice un bienestar, pero nosotros, tal vez en el ejercicio diario, no somos muy prolíficos en estar a la altura de esa exigencia que hacemos. La conciencia política en Colombia es pequeña, igual somos un país en construcción, Luis Enrique. Apenas tenemos 200 años. 200 años no son nada para una sociedad. Imaginen, el planeta tiene 6.000 millones de años y nosotros apenas tenemos 200 años. Somos muy jóvenes todavía. Somos muy jóvenes, tenemos mucho para aprender, mucho para construir. Y en ese plan estamos, ¿no? En ese plan de nacionalidad. Sí, Giovanni. Y en esa construcción de nación, de país, yo creo que es el momento en el que debemos echar mano. Aquí hay muchas personas que nos están comentando las cosas, entonces dice Nora Beatriz, pero creo que es Luis Alejandro, dice política es eso que dice Giovanni, es trabajar por el bien de todos y el bienestar común, pero trabajar todos como dice él, como él dice, no solamente quienes gobiernan, tenemos que trabajar todos. Claro, claro. Nosotros tenemos como base de nuestra sociedad a la familia, ¿cierto? Entonces, bueno, me voy a volver un poquito porque tú hablabas de... Nosotros tenemos una premisa muy clara en nuestra campaña, que es que nuestros deberes validan nuestros derechos. Al final de esta charla vamos a hacer un ejercicio donde cada vez se me vuelve más cierto esto, y lo que tú nos has contado hoy, entonces como que a mí me lo desvirtúa la Constitución. Entonces me hablas de una cantidad de derechos y una de deberes, y uno dice miércoles, o sea, estamos mal. Entonces, teniendo en cuenta nuestra familia como base de la sociedad, ¿qué deberes, o sea, lo que tú dices, estamos construyendo un país, somos un país muy joven, ¿cómo construimos ese país desde nuestra casa? Bueno, pues mire, Luis Enrique, vamos a volver con lo de la Constitución y la poesía de la Constitución. Sí. El artículo 42 de la Constitución es un artículo acertado, pertinente. Ese es el artículo que habla de familia. Ese artículo habla de cómo el Estado protege a la familia como la principal institución de una sociedad donde se forman nuestros niños. Pero ahí hay unas directrices claras que yo no sé en qué momento las olvidamos en el papel y nadie sale a reclamarlas. El artículo 42 de la Constitución dice que en Colombia, hombres y mujeres, las parejas en Colombia, son libres de tener los niños que quieran tener. Ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Nadie, ningún Estado, nos puede obligar o decir si queremos ser padres o madres, que ese punto también es muy importante. Por ejemplo, ahora, haciendo un paréntesis sobre esto, ahora, por ejemplo, las parejas jóvenes se casan, ¿no? Y pues se consiguen su apartamento y se dan el apartamento y por casualidad van a un asado de la familia, entonces ya la familia empieza, bueno, ¿y para cuándo? Ya tienen casa, ya es hora, ¿no? Entonces, sí. Y hay parejas que dicen, mire, nosotros no queremos ser padres. Y yo creo que eso hay que respetarlo. Yo creo que es quizá una de las decisiones más responsables de la vida. Tomar esa decisión de vida de no querer ser papá. Además, porque a la altura que vamos, Luis Enrique, de derechos de las mujeres, ese cuento de que la mujer no se desarrolla sino solamente porque es mamá, yo creo que hay que reevaluarlo. Una mujer se puede desarrollar en diferentes actividades de la vida y no necesariamente tiene que ser mamá y no tiene por qué llegar a la maternidad de manera obligada, porque ahí la tragedia no solamente es de ella, sino del niño que está por nacer. Claro. Pero entonces ese artículo, Luis Enrique, dice que nosotros podemos tener los hijos que queramos, pero se nos olvida una palabra, de manera responsable. De manera responsable. Yo
puedo tener 5 hijos, si lo puedo hacer de manera responsable, no hay problema. Pero eso se nos ha olvidado. Y dice ese artículo, Luis Enrique, que los responsables de la crianza, de la crianza y el mantenimiento y el sustento de esos niños somos nosotros los padres de familia, no es el Estado. Entonces, ¿a dónde voy? El Estado entra de manera subsidiaria cuando hay unas situaciones de emergencia, y eso está bien, porque somos un Estado solidario. Pero lo que no puede hacer el Estado, Luis Enrique y personas que nos siguen, es promover una salud sexual y reproductiva irresponsable. Y les pongo un ejemplo concreto, inmediato. Cuando se terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando estaba terminando el gobierno, y estaban ellos poniendo muchas comerciales sobre las ejecutorias del gobierno, ¿qué había pasado en estos 8 años de gobierno? Miren esta imagen, por favor, voy a tratar de ilustrarla a ver si soy acertado en lo que quiero transmitir. Aparece en una propaganda de las ejecutorias del gobierno de Juan Manuel Santos, Prosperidad para Todos, aparece una mujer muy embarazada en el Metrocable de Medellín, muy embarazada ella, muy embarazada, con una amiga, ya está para tener el bebé, y ella le dice, mire amiga, yo estoy muy preocupada porque estoy sola, pues a mí nadie me ayuda, y ella le dice, tranquila amiga, a usted le van a ayudar, hasta le van a alimentar el niño, no se preocupe. 200.000 niños en Colombia. ¿A dónde voy? La propaganda no debe ir orientada a eso, la propaganda debe ir orientada a la necesidad de que seamos responsables en materia de salud sexual y reproductiva. En Colombia, Luis Enrique, la mitad de los niños, y no lo digo yo, lo dice la última encuesta de salud sexual y reproductiva que hace Profamilia, el Ministerio de Salud, en Colombia, miren para que quedemos pegados al techo, en Colombia, la mitad de los niños que nacen en Colombia no son deseados. Y si un niño llega a un entorno familiar donde no lo quieren, ahí es donde empieza el fracaso de nosotros como sociedad. Y póngale el nombre que quiera al problema que quiera. Póngale el nombre que quiera. ¿Quiere corrupción? Sí. ¿Quiere inseguridad? ¿Quiere violencia? Los problemas empiezan ahí. Si yo llego a un hogar donde no me quieren, donde no me asisten, donde no hay ejemplo, donde hay abandono, donde hay negligencia, ese ser humano, al cabo de los años, va a devolverle eso que le dieron, se lo va a devolver a la sociedad. No le va a devolver cosa distinta, le va a devolver eso. Correcto. Entonces, donde tenemos que llegar a esa educación y a esa formación en valores, tiene que ser, o sea, tendríamos que llegar a los padres de familia de hoy. Y esto va desde antes del nacimiento, ¿sí ven, Luis Enrique? Desde antes. Por supuesto, preparar, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de niños que no son deseados en el momento de nacer. Hay parejas que no programan el nacimiento de sus hijos y la señora queda embarazada, pero en el momento en que sucede la noticia, se llena de felicidad ese hogar y preparan todo para recibirlo con amor y afecto. De esos casos no estoy hablando. Estoy hablando de los casos donde los niños lamentablemente llegan a hogares donde no los quieren. Y si usted llega a un entorno así, lo que va a pasar de ahí en adelante no va a ser nada bueno ni para esa familia, ni para ese niño, ni para esa sociedad. Entonces, ¿desde dónde partimos, Luis Enrique? El mensaje debería ser el siguiente. Si usted quiere ser papá o mamá, hágale. Tiene toda la libertad de hacerlo. Si no lo quiere ser, no lo haga. No evite esa complejidad para usted, no evite la complejidad para el que está por nacer y no le evite esa complejidad para el país. Ustedes no saben, imagínense ustedes lo que les sucede a muchos niños que son víctimas de violencia y maltrato, terminar viviendo en un sitio de protección alejados de su familia. O sea, esa es la vida para un niño en Colombia. Entonces, como usted no pudo, entonces le sacamos el niño y nos lo llevamos para un centro de protección y esperamos que se le pueda dictar una declaratoria de adoptabilidad para entregárselo a otra familia. Para entregárselo a alguien que uno no sabe. Y mire, o sea, la responsabilidad de la que hemos venido hablando durante este tiempo, esa responsabilidad viene para que al momento de nacer ese niño tenga los cuidados que merece y los que deba tener, ¿cierto? Y ojo, Luis Enrique, no estamos hablando exclusivamente, esto no es un discurso de estratos socioeconómicos, porque cuando uno habla de eso siempre dice, no, entonces ya mayoría, Luis Enrique, se lo puedo garantizar con el trabajo que yo he hecho durante años alrededor de derechos de los niños, la inmensa mayoría de hogares en Colombia aman
protegen a sus niños a pesar de las carencias económicas. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver es, Luis Enrique, con el afecto y con el amor que a mí me han entregado, con el que yo recibí de mi mamá, que yo creo que debe estar ahí viéndome, se llama Marina Lozada. El amor que yo recibí de ella, ¿sí? Yo lo que pretendo hacer como ser humano, Luis Enrique, es poderle transmitir ese amor igual que ella me dio a mí, podérselo transmitir a mis hijos. Mire, qué pena utilizar esa expresión, pero pues es coloquial, pero yo ya soy todo un guaymarón, yo ya tengo 47 años y mi mamá todavía anda pendiente de mí de lo más del almuerzo, que cómo está, que sí, mi mamá todavía me consiente, porque es que esta responsabilidad que tenemos entre manos los padres de familia, pues es una responsabilidad que es para toda la vida, o sea, eso es irrenunciable. Eso no se pierde. Tú has trabajado por los derechos de los niños y de los adultos mayores. Sí. Bueno, que llevas mucho tiempo trabajando en esto, o el tiempo que lleves, ¿cuál ha sido como el mayor aprendizaje ante pues, la situación que se vive? O sea, y lo que has conocido, que creo que es demasiado y que sería buenísimo que... Pues Luis Enrique, esto lamentablemente, cuando se llega a una situación de vulneración de derechos, de violencia en el hogar, esto es una cadena de errores que lamentablemente se repite. Es muy triste que una persona mayor en Colombia, por ejemplo, termine abandonada en los sitios de protección de personas mayores. Imagínense ustedes una persona de 70, 80 años que termina en un centro de protección, o que su familia lo lleva a una central de urgencias y se escabullen y lo abandonan allá. ¿Por qué pasa eso, Luis Enrique? ¿Por qué en Colombia abandonan personas mayores? ¿Por qué tuvimos la necesidad hace unos años en el Congreso de la República de aprobar una ley, porque es una ley hoy de la República, que las familias, los entornos familiares que abandonen mayores de 60 años, imagínense ustedes, los castigamos con cárcel, dice la ley? Si se comprueba, te voy a hacer un paréntesis ahí, es que yo creo que ahí es donde no hay justicia de nada, o sea, es un tema de agradecimiento, de valores, de formación. Pero es que allá voy, Luis Enrique. Pero ¿por qué tenemos que llegar a castigar? Claro, pero mire la cadena. Para que eso se cumpla. Pero mire la cadena, Luis Enrique. ¿De dónde viene el abandono que sufren? Y no quiero hablar de ningún caso en particular. Les ofrezco mil disculpas. Yo sé que hay situaciones familiares muy complejas que nos queda muy difícil calificar, porque esa es la otra. Pues a nosotros nos queda muy fácil señalar. Pero usted meterse en la piel de una persona que sufre violencia es muy complicado. ¿Por qué una persona mayor termina abandonada si lo que se cultiva en un hogar, Luis Enrique, es afecto? ¿Por qué una familia termina haciendo eso? ¿Dónde pasó? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el chip que desató, ¿sí? este mare magnum de violencia que termina en abandonar a una persona mayor? Entonces, ¿a qué voy? Eso se cultiva, la mayoría de los casos se cultivan en hogares totalmente disfuncionales, con unas tradiciones, unas memorias de violencia muy complicadas de manejar. Nosotros tenemos que quebrar esa relación, tenemos que quebrarla. Ese niño que fue maltratado cuando fue muy pequeño, en algunos casos llegando a episodios muy graves de violencia sexual, ese niño, con lo que va a crecer en el corazón, no seguramente va a ser con devolverle a su familia lo que recibió. Y hay casos ejemplares. Nosotros debemos promover el perdón y la reconciliación, pero por supuesto que sí. Pero cuando usted no lo ha vivido, vuelvo a lo mismo, Luis Enrique, es muy fácil decirlo, pero cuando usted lo vivió de niño, usted tiene que decirle a esa persona que por favor se haga cargo de su papá cuando su papá lo abandonó, es muy complicado. Está muy bien que pase y eso hay que auspiciarlo, promoverlo, aplaudirlo. Pero si no pasa, miren esto tan triste, si no pasa, esa persona que no perdonó, entonces la señalamos y la juzgamos. Y le decimos, es que usted no fue capaz de perdonar. Bueno, pero es que a usted no le pasó. Es que usted no lo vivió. ¿Cómo hacemos para juzgarlo? Entonces entramos a una revictimización. No solamente fue víctima de violencia siendo niño, sino que ahora lo señalamos porque no es capaz de hacerse cargo de un mayor. Entonces, la constante, Luis Enrique, esto es unas historias de familias muy complejas, que vuelvo y le digo, esto es responsabilidad de la sociedad, del Estado y de la misma familia. Tenemos la necesidad de quebrar esos ciclos de violencia, que no se repitan.
estar alerta a esos ciclos de violencia. A veces lo que sucede en las casas y en los hogares, a veces lo matizamos o le damos la espalda para no enfrentarlo, pero cualquier síntoma de violencia en nuestros hogares debe ser atendido con la mayor prontitud, no debe ser matizado. Recuerdo que una vez el director de medicina legal, de esa época, hace unos años decía que una mujer cuando entra asesinada por un episodio de violencia intrafamiliar al Instituto de Medicina Legal, tenía él calculaba que tenía 6 episodios anteriores de entrada al instituto, por cachetadas, empujones, ¿sí? Nada justifica la violencia, pero en ninguna circunstancia. Ahorita, por ejemplo, que esta semana fue noticia, condenada por violencia intrafamiliar por agredir a una de sus hijas, ese tipo de comportamientos, yo sé que esto es un aprendizaje para nosotros largo, pero tenemos que llegar allá, y es la necesidad que necesitamos la necesidad que tenemos de que en los hogares no se promueva la violencia, que nosotros a los hijos no les transmitamos violencia, que la frase no sea cuando el niño llega que porque le pegaban en la casa. Yo sé que es muy difícil y algunas personas me dicen no, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero que la respuesta no sea para ese hijo de nosotros, y usted por qué no le pegó el doble, no se deje. Claro. Este país, mucha violencia que se ha sufrido para que nosotros promovamos ese tipo de comportamientos entre nuestros hijos. Bueno, volviendo a nuestros deberes y a nuestros derechos, ¿cierto? En ese ánimo de reclamar derechos, que hay una parte que exigimos, culpamos de nuestras falencias a los demás, ¿sí? Hablábamos al Estado. Pues el Estado me tiene que proveer, tú lo decías ahorita, y por la propaganda que sacaron terminando el gobierno anterior, entonces era, no, estamos haciendo eso, entonces no, vamos a culpar al Estado porque el Estado me tiene que dar a mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué deberes? O sea, yo soy convencido de que son muchos los deberes que tenemos cuando podemos para exigir un derecho. Tenemos demasiados deberes. ¿Qué deber tenemos nosotros como en general para respetar el Estado y no estar echándole la culpa al Estado? No nos vayamos hasta allá, al vecino, ¿sí? A mi papá en la casa, al profesor del colegio, porque como yo tengo que echarle la culpa a todo el mundo, entonces, ¿qué deberes tendríamos que como encontrar? Pues Luis Enrique, yo creo que uno como ciudadano, primero, debería ocuparse de lo inmediato, ¿Qué es lo inmediato? Lo que usted tiene en sus narices. ¿Y qué es lo que tiene en sus narices? Su familia, sus hijos, su señora, ese entorno. De eso es lo primero que usted se tiene que ocupar. No sacamos nada, y esto es algo que tengo en el corazón. Mire, yo no creo que nosotros necesitemos, a pesar de que, por supuesto, qué chévere que haya, pero no creo que sea nuestra primera necesidad. Qué chévere que hayan buenos matemáticos, que hayan buenos médicos, bacano, chévere, buenas enfermeras, que buenos científicos, sí. Pero yo creo que el rol más importante que debemos cultivar en este país es que haya buenos papás y buenas mamás. Y es ocuparse de lo inmediato. Y con respecto a eso que usted contaba de echarle siempre la culpa al Estado, miren, hay un ejercicio de estudio sociocultural muy importante en Bogotá, que es la encuesta bienal de culturas. Ese estudio lo que hace es develar sobre qué es lo que los bogotanos pensamos en diferentes materias y en diferentes situaciones. Por ejemplo, le preguntan a la gente, venga, si usted ve a un papá de familia pegándole a un niño en el espacio computador, y se las quiero compartir sobre ese tema, y es esta pregunta, mire, en su opinión, miren, esto es una pregunta que se hizo a los bogotanos en la encuesta bienal de culturas del 2017, los resultados de la del 2019 van a salir este año, y le preguntan esto, en su opinión, ¿el bienestar de las personas es más una responsabilidad del Estado o es más una responsabilidad de las personas mismas? Miren lo que dice la gente. Del Estado contesta el 22%. Haciendo una extrapolación, eso más o menos es el pensamiento de 1.400.000 personas. De las personas mismas, el 73%, 4.600.000 es más o menos el cálculo. Entonces, ¿por qué le achacamos, a pesar de que en algunos sí tiene responsabilidad, ni más faltaba, pero por qué le achacamos todas las culpas
de lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida diaria, allá esa virtualidad que es el Estado. Además, porque es que nosotros decimos el Estado, y yo no sé si es que no nos damos cuenta que el Estado también somos nosotros, ¿no? O sea, la culpa Claro, es de nosotros, claro, somos nosotros. pero devuelve, Pero claro. mire esto tan interesante, Luis Enrique. La mayoría de los bogotanos creen que el bienestar es responsabilidad de uno mismo. ¿Sí? De uno mismo. Pero no sabemos si estamos exigiendo. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a leer algo de lo que nos han escrito nuestros acompañantes. Y dice, de ahí en adelante la familia es la base de la formación y de ser ciudadanos de bien. Mario Andrés dice, todo lo intangible que le damos a nuestros hijos construye seres conscientes de sus deberes. De solidaridad, pero es un deber, dice Luis Alejandro. No hay conciencia del deber de retribuir a sus padres cuidado y amor. ¿De acuerdo? Sí, es difícil. Sí, de acuerdo. No debe haber violencia ni para la mujer ni para el hombre. Nadie tiene ese derecho, claro, dice la Mona Torres. Lo primero es ser un buen ser humano. El respeto es el pilar de la familia. Pregunta aquí, ¿qué es ser un buen ser humano? Pregunta, sí, porque entonces puede haber diversidad de médico, abogado, enfermero, define lo que hemos hecho, pero no lo define lo que somos ni nuestra calidad como papás o seres humanos. Ahí volvemos a ese tema de qué es ser un buen ser humano, qué es dar... Pero mira, ahí vuelvo a lo que ya decía antes Luis Enrique y el comentario que hace la persona sobre buen ser humano. Y yo creo que eso está asociado, vuelvo a lo mismo, a la familia, pero está asociado a esas relaciones de afecto y amor. Es que el amor, igual que la violencia, el amor se reproduce, el afecto se reproduce. Si uno pudiera hacer conciencia de cada vez que está consintiendo a sus hijos, si pudiera hacer conciencia de lo que uno recibió, porque es que uno termina, y eso es una cadena, vuelvo y digo, mi experiencia en el trabajo de niños, en el trabajo con personas mayores, eso es una cadena. Eso que yo recibí, eso yo lo entrego. Es como lo que está pasando ahorita con esta situación tan compleja en la que estamos los seres humanos, cómo se ha activado la solidaridad, tanta apatía de tantos años en el país, y cuando estamos en este estado de emergencia hay que valorar los esfuerzos de empresas y de personas y de ciudadanos que tienen mucho afán de poder ayudar. Es una maravilla, porque lamentablemente esa conciencia política en Colombia no la tenemos. Mira, hay un estudio del DANE que habla sobre cultura política y ahí le preguntan a la gente, usted por ejemplo en el último año cuénteme en qué participó, en que participó en un grupo religioso, participó en un grupo comunitario. Los índices de participación no son mayores al 10%. Y cuando hablo de lo inmediato, Luis Enrique, es lo siguiente. Uno va, empezando el año, va a la reunión para conocer al profesor que le va a tocar a los chiquis, ¿no? Entonces, la profesora del colegio siempre habla sobre el orden del día y dentro del orden del día hay un punto que es muy complejo para los padres, que es elección del representante del curso a la asociación de padres de familia, ¿no? Sí. Entonces, en la última reunión que tuvimos, la profesora nos dijo, venga, yo cuando llegue a ese punto, les puedo pedir un favor, es que no me quiten la mirada. El que me mire directamente yo no lo voy a elegir hasta que no me levanten la mano, no se preocupe. Porque cuando llega a ese punto todos nos hacemos los locos, ¿no? Sí. Este año me pasó algo muy sorprendente, y es que cuando ella llegó al punto, un señor se paró y levantó la mano y dijo, yo soy el representante. Y aterricen, el señor es venezolano, ¿no? El ejemplo que nos dio a todos fue impresionante. Después, eso es en enero, después en abril o marzo, nos vamos para la asamblea de copropietarios del conjunto. Estamos en la asamblea, cuando llega el punto del consejo de administración, ahí nadie quiere participar, nadie se quiere meter al comité de convivencia. Y miren estos dos ejemplos inmediatos, Luis Enrique. Estamos hablando quizá de lo más importante que tenemos en la vida. Primero, nuestros hijos. Entonces no queremos participar. Y estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Sí. Y después estamos hablando tal vez de lo segundo más importante que puede tener cualquier ser humano, que es su patrimonio. Porque estamos hablando de nuestras viviendas. Y tampoco queremos participar. Entonces, es muy difícil que nosotros demos un paso hacia la política si no empezamos desde lo inmediato, vuelvo y repito. Votar es muy importante, por supuesto, pero hay que utilizar otros escenarios de participación en donde nosotros somos vitales y donde podemos aportar muchísimo, no solamente a
través del voto, a través de una asamblea, a través de un gremio, un grupo de danzas, un grupo religioso, un grupo, es que cuando nos reunimos dos, Luis Enrique, y empezamos a echar rollo, como lo que estamos haciendo nosotros hoy, y empezamos a llegar a unos acuerdos y a proponer y a tener unas propuestas, pues ahí estamos haciendo política y estamos tratando de beneficiar a un grupo de personas y estamos tratando de ser propositivos y de incidir. Y eso es lo que necesitamos, una mayor caso de lo inmediato. No puede ser, y lamento mucho que pase eso, a muchos líderes sociales de nuestra historia los hemos encumbrado como grandes prohombres, pero en su vida privada han tenido muchos errores y muchas tachas. No puede ser que a alguien le haya parecido gravísimo todos los delitos de Estado, de corrupción y todo eso, pero por ejemplo no cumpla con sus hijos. Eso a mí me parece una vaina totalmente discordante, incoherente. No, eso es incoherente. Sí, o sea, ¿cómo así que a usted le parece que a usted porque resulta que un papá que no le provee alimentos a un niño lo está condenando es a morirse? Así de sencillo. Eso no se puede matizar. Porque es que un bebé, Luis Enrique, es un ser totalmente indefenso. Usted, yo y todos los que estamos acá, estamos vivos y estamos hoy acá en Instagram, es porque una persona se ocupó de nosotros cuando éramos niños. Porque donde nadie se hubiera ocupado de nosotros, si nos hubieran dejado por ahí en un potrero desnudos, pues nos hubiéramos muerto, así de sencillo. Si alguien no se ocupa de nosotros, nos morimos. Y nosotros estamos aquí es porque alguien se ocupó de nosotros. Entonces no puede ser esa incoherencia de que todo es muy grave, pero en mi vida privada sí, en eso no les agradezco. Entonces hay ese tema, ¿no? Les agradezco que no se metan. Asuntos de familia son asuntos públicos, son asuntos de Estado, nos competen a todos. Esto no es un asunto de X, Y o Z persona, no. En el momento en que a una familia y a sus integrantes se le están vulnerando sus derechos y esa familia no lo puede resolver, pues el Estado tiene que entrar a resolver. Correcto. Muy bien. Aquí nos habla de conciencia política y participación. Es un deber para exigir derechos. Creo que eso nos va quedando bastante claro, que empieza en casa, sentido de pertenencia. Le fuimos a aportar y a ayudar, pero sí criticamos y culpamos a quien toma acción. Esa es la fácil que tenemos, ¿no? ¿Sí? Voto por Giovanni, dice Luis Alejandro. No, Luis Enrique, me voy a volver a lanzar, ¿no? Mire, con claro, ya tengo 2 votos acá, hola. Pero por supuesto, sí. Qué bueno. Giovanni, vamos a pasar a otra, hablando de lo mismo. Cuando nosotros te hablamos, cuando Mario te habló y después hablamos tú y yo, de Colombia feliz, derecho y deber de todos, ¿con qué lo asociaste? ¿Qué te generó esa campaña? Decir, bueno, esto está en una campaña de... ¿Qué viste? Bueno, a mí Mario me compartió, Mario está ahí, ¿no? Mario está con nosotros. Sí, ahí está. Muchos saludos a Mario, que es la persona que, pues un amigo entrañable de la universidad y compartimos sueños también. Pues me entusiasmó mucho toda esta parte, todo este discurso alrededor de los deberes, Luis Enrique, y se lo comparto porque es que pues yo que políticos nos dicen de todo, a mí me llena de mucha frustración y no es la generalidad, no quiero, por supuesto hay gente, la gran mayoría de los políticos en colombianos son hay unas circunstancias con relación a esto de los deberes, pues uno tiene que sincerarse con los ciudadanos. No puede ser que usted se haga elegir a punta de promesas o de mentiras, que es lo que muchas veces sucede. Entonces, yo para hacerme elegir, yo le ponía un ejemplo a las personas que me escuchaban en reuniones, yo les decía esto, mire, yo podría coger un megáfono, ¿no? Yo podría coger un megáfono en campaña y voy y me paro allá en la estación de la 100 de Transmilenio, ¿no? Y empiezo a despotricar de Transmilenio, y es que esto es una claro, y eso lleno, pues qué maravilla. Entonces todo el mundo, ese, y entonces me preguntan, ¿y usted qué va a hacer? Y yo digo, no, pues yo cierro esto y voy a construir 50 metros. Pues sí, pues bueno, o sea, si hay alguien que le crea maravilloso y seguramente va a conseguir muchos votos, pero me parece que lo responsable es utilizar un discurso que sea sincero, no
insultar a los ciudadanos, que eso me parece hasta un insulto y un abuso, de decirles y prometerles cosas que no se pueden cumplir, de que uno como candidato y los ciudadanos en su real sabiduría sepan de las limitaciones que tienen los cargos por los que están votando, que un concejal hace esto, que un diputado hace esto, que un congresista hace esto. La varita mágica no la tiene ningún dirigente, en últimas la tenemos nosotros. Cuando se hizo el último debate a la presidencia de la República, Luis Enrique, nos llenamos de un apasionamiento, esto era, pero... Y eso publicaban esas vainas, yo me acuerdo que publicaron un video de uno de los candidatos muy joven que se metió una rasca, el señor se emborrachó, entonces, mire, ¿cómo vamos a votar por este borracho? Como si uno no se hubiera emborrachado en la vida, Luis Enrique. Sí, nunca en la vida, pero es que para juzgar sí es fácil. Exacto, pero la llave no la tienen ellos. Y vuelvo a lo mismo, Luis Enrique, y esto hila con su propuesta de deberes. Nadie nos va a solucionar todos los problemas. Nadie. Nosotros lo que tenemos es mucho para aportarle al país, para aportarle a nuestra ciudad, para aportarle a nuestro barrio. Nosotros somos seres maravillosos y eso está en el perfil que le compartí. Yo creo firmemente en el espíritu infinito creativo de los seres humanos. Nosotros somos, pero demasiado amorosos y creativos. Miren lo que ha pasado ahorita con esto de la pandemia. Hay unos negocios que se han reinventado, hay personas que se le han ocurrido unas ideas maravillosas. Nosotros somos capaces de eso. Entonces, ¿para qué nos desgastamos tanto en la criticadera, en obstaculizar? ¿Sí? Es que es muy difícil sacar adelante una política pública, Luis Enrique, y una obra de infraestructura. Es un cuento bastante complejo, eso no es sencillo. Eso tiene de ancho y de largo, y hay que cumplir con unas normas. Eso no es que a mí se me ocurrió, entonces yo voy haciendo la obra. No, eso tiene unos pasos y unos procesos. Sí, claro, usted tiene que cumplir con sus deberes. Y hay que enterarse de lo público, Luis Enrique. Hay que tener responsabilidad sobre lo público. Mire, yo en las actividades que he hecho con persona mayor a veces hacía unas visitas al Palacio de Nariño con personas mayores. Les comparto, bueno, en esa época, ahorita no, pero en el Palacio de Nariño se podían hacer visitas gratuitas. Uno puede ir allá y conocer el palacio. Una vez hasta nos topamos con el señor presidente, con el actual, que fue un tipo muy amable con todos los participantes. Y yo paraba a los ciudadanos en el centro de la Plaza de Bolívar, ¿no? Entonces yo los paraba en el centro y les decía, bueno, ¿qué queda allá al frente? Digamos, ¿qué queda allá atrás? Entonces todo el mundo, allá queda el Palacio de Justicia, allá fue donde el M-19 con sangre y fuego se metió al palacio, no sé qué. Entonces yo les decía reglón seguido, bueno, ¿y qué funciona allá? No, yo no sé, no sé. No sabemos. Imagínese la importancia de las altas cortes y de las decisiones que se toman allá, porque es que las decisiones que toman ellos inciden en la vida diaria de nosotros. Entonces claro, es muy importante que nos informemos, y ese es un deber que tenemos todos como ciudadanos, darle un espacio al aprendizaje público, a conocer, a saber, a poder argumentar, a poder informar, transmitir conocimientos de lo público, pues con un poquito de conocimiento, ¿sí? No quedarnos con lo inmediato que está sucediendo hoy tanto en las redes sociales, de denuncias que no tienen acervo, que no tienen un sustento, unas pruebas, ¿sí? Porque pues sí, en eso no le estamos aportando mucho al país, la verdad. Se estamos repitiendo y repitiendo esas cadenas, ¿sí? En que se destroza lo público, en que se destroza a los dirigentes. Y quiero hacer la salvedad, y alguno estará diciendo, bueno, pero es que usted defiende a todo el mundo per se. No, yo sé que sí se cometen errores, que hay males, pero para eso están las instituciones, para eso están las instituciones, para que investiguen. Tenemos a esas instituciones, tenemos que permitir que ellos sean los que tomen las decisiones y nosotros no coger en una red, acabar con una persona o 10 personas, o ¿por qué no? Y María José nos decía, ayudar haciendo parte de la solución y no estorbar con la crítica. Si opino que sea con conocimiento. Nuestro deber es instruirnos, nuestro deber es estar al tanto de las cosas que tenemos para Luis Enrique, tengamos que salir a exhibir. Luis Enrique, respetar la opinión del otro. Respetar la opinión del otro. O sea, no puede ser, Luis Enrique, que mi plataforma política, digamos, por ponerle un ejemplo, yo no soy candidato ahora, pero digo que la plataforma, o mi diario, o mis pensamientos choquen con el de al lado, y entonces yo al otro entonces ya lo ningüeñé, y entonces ya lo violenté, y usted es un ignorante. No. Mire, nosotros tenemos en la campaña tenemos una frase que creo que es muy clara, que dice:
que piense distinto no me hace tu enemigo. Exactamente. Y creo que eso es. Vamos aquí, dice Ana Beatriz, Betty, por eso debemos volver a las clases de educación cívica. Hoy no se conoce nada del Estado. Ella lo dice con mucha conciencia. Pero para sumarle a ese comentario a ella, yo creo que esa educación cívica, que fue como comenzamos, debemos impartirla también en la casa. De la casa, claro. ¿Sí? Claro, esa civilidad tengo que empezarla desde casa. Yo soy convencido y te iba a hacer una pregunta ahorita o a pedirte que le dejáramos un mensaje, pero creo que los últimos 3 minutos fueron clarísimos los mensajes. Desde la casa tenemos que trabajar, tenemos que informarnos, tenemos que ilustrarnos para así poder, si queremos exigir unos derechos, pues cumplamos los deberes que tenemos que cumplir para que validen nuestros derechos. Ahora, Giovanni, ya para terminar, porque el tiempo se nos empieza a agotar, nosotros tenemos una dinámica en estas conversaciones para esto de que nuestros deberes validan nuestros derechos. Tú nos vas a decir un derecho. Las personas que nos acompañan nos van a empezar a decir deberes. Y vamos a ver la cantidad de deberes que hay detrás de un derecho. Entonces, el que tú quieras, y las personas que nos acompañan nos van a ayudar con esto. Bueno, pues y tiene que ver con lo que hablamos hoy los dos, de echarse un rollo, además qué maravilla de espacio, Luis Enrique, de verdad, muchas gracias. No, qué bueno, nos quedó mucho tema pendiente, nos queda tema mucho hablar, entonces me toca medir. Pero pues para ser coherente con el ejercicio que tuvimos hoy, pues hay un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es el libre pensamiento y la libre opinión. O sea, nosotros tenemos derecho a pensar y a opinar lo que queramos, ¿sí? Porque es un derecho que nos da nuestra Constitución. A nosotros no nos pueden censurar, no nos pueden acallar, no nos pueden poner una mordaza, porque estamos en un Estado democrático, en un Estado social de derecho, donde se permite que todos opinemos. Entonces yo quiero poner a consideración de todos los que nos están viendo ese derecho en particular, el derecho a pensar y a opinar. El derecho a pensar y a opinar. Voy a leer aquí un comentario que está buenísimo, que es de Ale. Dice que el otro no piense como yo, no significa que no puede ser mi parcero. Creo que tiene toda la razón. Lo mismo que hemos dicho, pero así es. Aquí Alejandro dice segunda sesión. Alejandro es, seguidor, fan se volvió seguidor. Ahí vamos. Bueno, ahí empieza Betty. El orden, como un deber. Jiménez Salians, debemos aprender a respetar el pensamiento ajeno. A ver qué más nos dicen. A ver quién más se nos apunta a decir. Aquí. A ver. Ana María, debe respetar. El respeto es básico. O sea, ¿en común hemos tenido en estas 12? Tolerancia, respeto, escuchar. Ahí van saliendo cada vez más. Respeto a las opiniones de los demás, dice Camilo Franco. Hermano, llegó tarde hoy, Camilito. Siempre está ahí. Mira que, entonces, un derecho, ¿y cuántos nos han salido? Llevamos 7, 8 deberes. 7, 8 deberes, vamos a ver. Entonces, ahí está Luis Alejandro. En realidad hace parte de cumplir mis deberes haciendo lo que debo hacer en cada rol. El escuchar a los demás nos hace crecer como seres humanos. Escuchar, es importantísimo escuchar. Entender que cada historia de vida es diferente. Eso es. Entonces, sí que pena ese camino. Ese también es un derecho de poder llegar. Ese también es un derecho, llego tarde por algo. Sí. Tal vez llegó tarde porque estaba en un deber, ¿no? Entonces. Estaba cumpliendo algún deber, seguro. Exactamente. Piense, opine, pero dé ejemplo, dice Mario Andrés. Interesante, sí. El ejemplo es un deber, o sea, Bueno, Giovanni, quiero darte de verdad muchísimas gracias a nombre mío, a nombre de Colombia Feliz, Derecho y Deber de todos, a nombre de las personas que están aquí con nosotros, que nos acompañaron. Nos queda mucho camino por recorrer. Agradecer lo que los otros hacen por mí, para Consuelo. Nos queda mucho camino, seguramente nos vamos a encontrar en más charlas como esta, Giovanni, porque creo que tenemos, independiente de un pensamiento en común, seguramente en algún momento vamos a encontrar cosas distintas, pero un tema claro que es lo que estamos hablando aquí. Claro que sí, Luis Enrique.
que pensemos distinto no nos hace enemigos. Pero de verdad, Giovanni, quiero darte las gracias por todo, por este mensaje que les hemos dejado a las personas que nos acompañan. Igual este mensaje mañana está en nuestro canal de YouTube, que se los voy a compartir para que también lo vean a las personas que no alcanzaron a escucharlo todo y los que no tuvieron la oportunidad de vernos en vivo. Pero esta campaña queremos que llegue a la gente. Como les he dicho siempre, para mí es una maravilla y que de pronto digan, oiga, estuvimos hablando en la comida del martes, el tema que ustedes tocaron con Giovanni, qué bueno, con eso quedamos tranquilos. Muchas gracias. Porque vamos a ir trabajando en eso y la idea es que cada vez tengamos más gente. Giovanni, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Sí, Giovanni. Quiero despedirme con algo. Ahorita estamos en unos momentos de angustia, de zozobra, de incertidumbre y quiero dejarle a todos los que nos están viendo, a los que nos vayan a ver después, un mensaje de esperanza, de optimismo. Yo creo que tenemos la capacidad y la sabiduría para lograr afrontar esto. He visto algunos memes que dicen que por qué en Latinoamérica no se siente tanto y es porque nosotros, dice el meme, que nosotros hemos vivido una constante crisis, ¿no? Entonces, esa crisis más... Pues, y miren esto, hay unas reflexiones sobre alrededor de lo que es ser colombiano, que son bien interesantes y con esto me despido, Luis Enrique. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Ulrica. En Ulrica hay un personaje que es colombiano y le preguntan, venga, Ulrica le pregunta al colombiano, me parece que es así el diálogo, si no, no quiero ser inexacto y me disculpan si lo soy. Tranquilo. Le pregunta, venga, ¿y qué es ser colombiano? Entonces él le responde, pues ser colombiano es una cuestión de fe. Y es una cuestión de fe porque lamentablemente esa nacionalidad apenas la estamos construyendo. Y yo creo que en algo nos identificamos todos. Esa es mi respuesta, esa es la que he tratado de reflexionar durante toda la vida. Porque es que es muy paradójico. Colombia, cuando se hacen estudios de depresión, miren esto, cuando se hacen estudios sobre depresión y tristeza, Colombia queda en los primeros lugares. Y cuando se hacen estudios sobre felicidad, Colombia también queda en los primeros lugares. Entonces hay algo que nos identifica, definitivamente, y es que somos unos seres apasionados, sumamente apasionados. Lo dijo Gabriel García Márquez en el 91, cuando hicieron esa reunión de sabios. Somos tan apasionados por la vida que a veces nos abrogamos el derecho de quitársela a otro por esa pasión. Somos seres totalmente apasionados. Y la invitación respetuosa para todos los que me escuchan es algo que yo intento hacer hacia la solidaridad, hacia la comunidad. Y dejarles en el corazón a nuestros hijos ese mensaje de amor y de afecto, porque soñemos con un mundo donde la generación que nos va a gobernar en unos años van a ser hijos del amor y del afecto en su gran mayoría. Muy seguramente vamos a cambiar.